A menudo nos acercamos a la fe o a la comunidad con una expectativa silenciosa. La esperanza de encontrar un lugar donde todo encaje a la perfección, donde cada persona piense como nosotros, sienta como nosotros y exprese su amor de la misma manera en que nosotros entendemos la devoción. Nos gusta imaginar la iglesia o la comunidad espiritual como un refugio de armonía absoluta, un espacio donde el conflicto no existe y donde la santidad se traduce en un estándar uniforme. Sin embargo, en cuanto cruzamos la puerta y empezamos a convivir realmente con los demás, la realidad se impone con rapidez. Nos encontramos con personas heridas, personas en proceso, personas que cargan historias complejas y cuyo carácter no siempre coincide con nuestro ideal. Nos encontramos con seres humanos imperfectos. Y es precisamente en ese punto de quiebre entre la expectativa y la realidad donde comenzamos a comprender el verdadero significado de la gracia. La fe no nos reúne porque seamos perfectos, nos reúne porque somos profundamente conscientes de nuestra necesidad de redención. Si la iglesia fuera un club de personas impecables, dejaría de ser el refugio que Dios diseñó para la humanidad. El llamado a la comunidad no es una invitación a la uniformidad, sino un llamado al amor en medio de la imperfección. Todos cargamos fallas, limitaciones y procesos inconclusos. Sin embargo, a pesar de esas grietas, seguimos siendo convocados a la misma mesa, a compartir la misma esperanza y a reconocernos como parte de un mismo propósito divino. Existe un peligro constante en nuestra naturaleza humana, la tendencia a confundir la unidad con la uniformidad. Queremos que el prójimo reaccione exactamente como nosotros reaccionaríamos, que sirva con el mismo entusiasmo que nosotros sentimos por una causa particular o que manifieste su afecto con los mismos códigos que nos son familiares. Cuando alguien no encaja en nuestro molde de lo que significa ser un buen creyente o un hermano comprometido, la tentación inmediata es el juicio o la distancia. Sin embargo, exigir que todos piensen, sientan o actúen de la misma manera es anular la riqueza con la que el Creador diseñó a la humanidad. Dios no fabrica fotocopias. Dios crea identidades únicas. La diversidad de personalidades, temperamentos y antecedentes dentro de una congregación no es un error de cálculo ni un obstáculo que debamos superar. Es, en realidad, el diseño original. La iglesia no es un ejército de soldados idénticos marchando al mismo paso mecánico. Es más bien una familia donde conviven generaciones diferentes, trasfondos distintos y formas únicas de experimentar la vida. Cuando insistimos en que el amor debe expresarse únicamente de la forma en que nosotros lo comprendemos, cerramos la puerta a la enseñanza que el otro tiene para darnos. La verdadera unidad no requiere que todos seamos iguales, exige que, siendo completamente diferentes, decidamos caminar en la misma dirección. El amor es una fuerza vasta que no cabe en una sola definición o manifestación práctica. En una comunidad, nos encontraremos inevitablemente con hermanos y hermanas que expresan su fe y su afecto de maneras drásticamente distintas a las nuestras. Hay quienes expresan el amor a través de las palabras. Son personas con el don del aliento, siempre dispuestas a ofrecer una palabra de consuelo, una oración en voz alta o una exhortación afectuosa. Para ellas, el amor se verbaliza y se comparte de forma abierta. Sin embargo, al lado de ellas hay personas cuyo temperamento es más reservado y silencioso. Quizás no tengan la facilidad de hablar en público ni de expresar emociones de forma efusiva, pero su amor se manifiesta en la acción discreta. Son quienes llegan temprano a preparar el lugar, quienes limpian los espacios cuando nadie los ve, quienes sostienen la logística con fidelidad inquebrantable. Hay quienes expresan su amor a través del pensamiento y el estudio, buscando comprender profundamente las Escrituras para proteger la verdad y enseñar a otros. Y hay quienes lo expresan a través de la compasión práctica, buscando al necesitado, alimentando al hambriento y visitando al enfermo. Ninguna de estas expresiones es superior a la otra. El problema surge cuando la persona de acción juzga a la de oración por considerarla inactiva, o cuando la persona contemplativa juzga a la de servicio por considerarla superficial. Dios ha repartido distintas formas de sensibilidad entre nosotros para que nada quede desatendido. Cuando aprendemos a valorar la forma en que el otro ama, en lugar de criticar que no ame a nuestra manera, la comunidad se vuelve completa. La metáfora más profunda utilizada para describir a la iglesia es la de un cuerpo humano. En un cuerpo, cada parte cumple una función vital, y ninguna puede prescindir de la otra.
Un ojo es extraordinario para captar la luz y las formas, pero es incapaz de escuchar el viento o de sostener el peso de la estructura. La mano es indispensable para la acción directa, pero si no tuviera el pie para trasladarse, su alcance sería sumamente limitado. Imagina por un momento qué sucedería si el ojo se frustrara porque la mano no puede ver, o si el pie decidiera aislarse porque no tiene la capacidad de hablar. Parecería un absurdo en términos biológicos, pero es exactamente lo que hacemos con frecuencia dentro de la comunidad de fe. Pretendemos que todos cumplan nuestra misma función y reaccionen con nuestras mismas fortalezas. Un cuerpo saludable no es aquel donde todos los órganos hacen lo mismo, sino aquel donde cada miembro, reconociendo sus propias limitaciones, confía en la función de los demás. Hay partes del cuerpo que son visibles y reciben atención constante, pero hay órganos internos, totalmente invisibles a la vista humana, sin los cuales la vida simplemente no podría sostenerse. De la misma manera, en la Iglesia, los roles que no se ven, los servicios discretos y la intercesión silenciosa son tan fundamentales para la vida del cuerpo como la enseñanza pública o el liderazgo visible. Caminar en comunidad implica, inevitablemente, experimentar fricción. Cuando diferentes personalidades, historias de vida y formas de ver el mundo colisionan, el dolor o la incomprensión pueden hacer su aparición. Es en esos momentos difíciles cuando nos sentimos tentados a aislar, a levantar muros o a buscar comunidades donde las cosas sean más fáciles o convenientes. Sin embargo, la madurez espiritual no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de resolverlos mediante la gracia. La prueba del amor real no ocurre cuando todo el mundo nos resulta simpático y afín, sino cuando debemos tratar con la imperfección del hermano que nos rodea. Es fácil amar a un ideal abstracto de humanidad. Lo difícil y transformador es amar a la persona concreta que se sienta a nuestro lado cada semana, con sus virtudes y sus defectos. La Iglesia es un taller de pulido. Del mismo modo en que las piedras en un río se van suavizando unas a otras al chocar por el torrente del agua, los creyentes moldean su carácter al convivir con la fragilidad del prójimo. Sostener la unidad cuando existen diferencias requiere paciencia, perdón y una enorme dosis de humildad. Nos recuerda que, así como nosotros debemos tolerar las fallas ajenas, los demás también están ejerciendo la misma paciencia con respecto a nuestras propias deficiencias. A pesar de las diferencias de criterio, de los métodos variados de servicio y de los distintos lenguajes con que expresamos nuestro afecto, existe un cimiento que sostiene a la comunidad por encima de cualquier divergencia humana. No nos une un estilo musical, una estructura organizativa, una cultura particular o un conjunto de preferencias personales. Lo que nos une es una misma fe, una misma gracia y un mismo Salvador. Pertenecer a la Iglesia significa reconocer que fuimos comprados por el mismo amor inmerecido. Todos llegamos al pie de la cruz en la misma condición de necesidad. Nadie entra a la familia de Dios por sus propios méritos ni por su superioridad moral. Todos ingresamos como receptores de una misericordia que no merecíamos. Cuando mantenemos este fundamento en el centro de nuestra perspectiva, los motivos de división pierden su poder. Las opiniones secundarias, los estilos de adoración o las diferencias de temperamento dejan de ser fronteras que nos separan y se convierten en simples matices dentro de la misma obra. La cruz es el gran nivelador. Destruye nuestro orgullo y nos recuerda que, frente al Creador, todos somos hermanos sostenidos por la misma gracia. El mundo en el que vivimos está profundamente fragmentado. Es una sociedad dividida por ideologías, clases sociales, diferencias generacionales y polarizaciones de todo tipo. La gente suele unirse únicamente con quienes piensan de la misma forma y se distorsiona o rechaza a todo el que es diferente. Frente a esa realidad, la Iglesia está llamada a ser un contratestimonio radical. El mayor impacto que la comunidad de fe puede ofrecer al mundo no es una estructura perfecta o una organización impecable, sino la demostración práctica de que personas de orígenes, culturas y temperamentos totalmente distintos pueden amarse y colaborar juntas de manera genuina. Cuando una persona externa observa a un grupo heterogéneo, donde el joven aprende del anciano, donde el profesional comparte la mesa con el trabajador humilde, donde el expresivo y el reservado se sirven mutuamente, presencia algo que la lógica puramente humana no puede explicar. La unidad en medio de la diversidad es la evidencia más convincente de la presencia de Dios entre nosotros.
Es la prueba de que existe una fuerza superior al egoísmo y a las afinidades naturales, capaz de tejer lazos duraderos entre corazones que, de otro modo, jamás habrían caminado juntos. Para concluir esta reflexión, debemos recordar que la Iglesia no es un proyecto humano al que nos unimos por conveniencia. Es una creación divina de la cual formamos parte. Aunque no todos seamos perfectos, aunque cometamos errores en el camino y aunque expresemos nuestro amor de formas distintas y a veces difíciles de comprender, no dejamos de pertenecer al mismo cuerpo. No podemos amar a Cristo mientras rechazamos a su Iglesia. Decir que amamos al Maestro pero despreciamos a sus seguidores es una contradicción. Equivale a intentar abrazar la cabeza mientras rechazamos los miembros del cuerpo. Cuidar de la unidad requiere un compromiso diario. El compromiso de perdonar rápido, de escuchar más antes de juzgar, de buscar el bien del otro por encima de la razón propia y de valorar la contribución de cada hermano, por pequeña o diferente que parezca. Aceptemos nuestra realidad con madurez y esperanza. Celebremos que Dios no haya buscado un ejército homogéneo, sino una familia diversa. Reconozcamos la belleza oculta en la imperfección del hermano, sabiendo que en él o en ella también habita la imagen del Creador. Sigamos caminando juntos, tolerándonos en amor, edificándonos unos a otros y recordando siempre que, más allá de cualquier diferencia, somos un solo cuerpo, animados por un solo espíritu y llamados a reflejar la misma luz.